curiosidades que estuvimos investigando en los oyentes de estos podcasts fue saberlo todo sobre el Renacimiento y Leonardo da Vinci. Una de las tantas preguntas que tenemos pensado contestar es: ¿por qué se dice que el Renacimiento fue una época muy importante en la sociedad europea y qué cambios generó en ella? Buenas, la idea principal de este podcast es charlar con ustedes y entre nosotras tres acerca del Renacimiento y Da Vinci. Antes de que comencemos a hablar sobre este tema que genera tantas curiosidades, es clave que entiendan quiénes somos y por qué tenemos tanto interés en estos temas que quizás mucha gente de nuestra edad no sepa. Nosotras somos tres mejores amigas y estamos haciendo este podcast hace ya un año. Y lo hacemos con temas que los oyentes adolescentes nos proponen, como por ejemplo el alcohol, las redes sociales, la salud mental y principalmente las relaciones tóxicas. Este tema vamos a presentar en el día de hoy, no es muy típico de nosotras, pero nos parece importante saber de dónde venimos, los cambios que hubo en la sociedad y las personas que vivían en aquel entonces en los siglos XIV y XVI. La verdad es que ninguna de nosotras tres sabía el tema, pero investigando en libros, redes sociales y videos de YouTube pudimos aprender y notar que es un tema muy interesante del cual tenemos que saber muchísimo más de lo que queremos saber. ¿Ustedes conocen, alguna vez se pusieron a pensar de qué época viene la Mona Lisa? Aquella que tanto vimos y que sabemos de su popularidad. ¿O de qué época viene Miguel Ángel, el gran escultor y pintor que quizás algo de su nombre nos suene? Bueno, sabemos que quizás no tienen ni idea, así que acá hago una breve explicación bien sencilla sobre el Renacimiento. El nombre Renacimiento se debe a que en esta época renace de nuevo el concepto que el hombre está en el centro, pero aún así sigue estando la relación entre el hombre y Dios, ya que en la Edad Media todos hablaban de Dios como el centro de todo y ahora renace de nuevo la idea que tenían los griegos de que el hombre estaba en el centro. El Renacimiento en realidad busca la conexión entre lo que es el hombre y la naturaleza como el centro de todo, pero como fue Dios quien creó la naturaleza, sigue existiendo la conexión entre ambas cosas. Comencemos desde un principio. Entre los siglos XVI y XVII fue donde se llevó a cabo este movimiento cultural, artístico, económico y político. Se desarrolló una nueva clase social, la burguesía, que se encargaba principalmente del comercio y se enfocaba en las artes y en la cultura. Pero ¿cómo podemos relacionar todo esto con Leonardo da Vinci? Ni siquiera terminamos de concretar las ideas principales del Renacimiento. Pasamos más despacio. Está igual, Leonardo da Vinci nos va a ayudar mucho a entender esta época. Es verdad, tenés razón. Leonardo da Vinci es conocido por ser uno de los grandes maestros del Renacimiento, un famoso pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Él nació en Villa de Vinci, en Toscana, en Italia, el 15 de abril de 1452. Entonces, en realidad, su apellido no era Da Vinci. Sin embargo, usaron esta denominación porque nació en aquel pueblo de Villa de Vinci. Leonardo di Serpiero da Vinci se dice que es su nombre completo. Y un dato que nos choqueó y sabemos que a ustedes seguramente les entretenga, ya que en algunos podcasts anteriores de nuestro canal, es que Leonardo da Vinci pasó su juventud en la ciudad de Florencia, en un momento de la evolución cultural, y a sus 24 años fue acusado y arrestado por sodomía, es decir, un encuentro sexual con un hombre, con un joven de 17 años. En ese momento la homosexualidad se consideraba un delito en Florencia, pero sin embargo fue absuelto, aunque se vio pagar a una gran multa y sufrir humillaciones públicas. No puede ser que este tema venga de hace ya muchos años, pero que todavía no esté resuelto ni se encuentre solución. Nos refuimos. Volvamos a lo principal. Sí. Leonardo da Vinci utilizaba mucho lo que es la geometría sagrada. Esto lo observamos ya que él ha hecho muchas obras con la temática de la religión y se conecta con la idea de lo que es la naturaleza, el hombre como centro, pero a la vez la relación con Dios. La Última Cena, San Juan Bautista y la Virgen y el Niño con Santa Ana son ejemplos de obras. Son ejemplos de obras de Da Vinci. Obras religiosas donde podemos ver que al usar técnicas distintas, las personas de aquella época lo criticaban, ya que era todo demasiado estructurado. No olvidemos que Leonardo da Vinci hizo una de las pinturas más famosas del mundo, que es la Mona Lisa o la Gioconda. Esta es una gran pintura, pero que no la vamos a analizar en el día de hoy. Se me ocurre una idea. Y si analizamos la obra de la Virgen de las Rocas de Da Vinci, así podemos ver mejor y tener una idea más clara de lo que eran las características de la pintura en aquella época en el Renacimiento. Hace muchos años, en 1483, Leonardo se trasladó a Milán. Ese mismo año, una hermandad laica de la iglesia de San Francisco Grande le encargó la realización de la obra de un retablo para una capilla dedicada a la Virgen María. Este cuadro tan famoso muestra a la Virgen junto a San Juan Bautista de niño, a Jesús y a un ángel ante una gruta. En la obra, María se encuentra en el centro de la composición y dirige su mirada hacia Juan, que reza.
mientras que con su mano derecha cubre su hombro y con la izquierda indica a Jesús. Hay una distribución piramidal, tal como la mayoría de los cuadros religiosos del período. Ambas pinturas fueron realizadas al óleo sobre un panel de madera y cuentan con grandes proporciones. El tema de que nos habla la obra de Leonardo da Vinci es el encuentro entre Jesús y San Juan en la infancia. No es un tema común. Se cree que la orden encargó que se añadieran San Juan Bautista, ya que San Francisco y él eran dos figuras que solían asociarse a la creencia cristiana. En la obra se coloca una cruz sobre el hombro de San Juan Niño, arrodillado en una pose que evoca la iconografía de Vía Cristus, y la mano de Ángel Uriel es la que señala al Bautista. La mirada de la cabeza de la Virgen es más endurecida. En esta obra podemos observar muchas de las características del Renacimiento, como por ejemplo la simetría. También encontramos que hay dos versiones. La más antigua fue realizada entre 1943 y 1484 para la iglesia y se conserva en el Museo del Louvre de París. Por su parte, la pintura posterior se finalizó en 1508 y se encuentra en la National Gallery de Londres. La diferencia entre ellas es que hay algunos cambios de las posturas y una mayor presencia de símbolos para que nos deje una clara identidad de cada uno. En la segunda y última versión se agregaron más detalles. ¿Pero qué nos hizo expresar Leonardo da Vinci con la Virgen de las Rocas? En realidad, la Virgen de las Rocas hace referencia a una leyenda que receta el reencuentro entre San Juan Bautista y Jesús durante su exilio en Egipto. La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci tiene muchas características de la pintura del Renacimiento que ahora se las vamos a explicar y enseñar para aquellos que no sepan. No, mejor vamos a decirles las características del Renacimiento que se cumplen y aparecen en esta obra. Primero podemos notar que, como dijimos anteriormente, el centro de difusión fue en Italia. El Renacimiento se divide en dos etapas, el Quattrocento en el siglo XV y el Quinticento en el siglo XVI. Ay chicas, qué palabra tan difícil de decir, no me salía. Y observando las obras notamos que es del Quinticento. ¡Boluda! Por ejemplo, una de las características más notorias de la pintura en el Renacimiento era que predominaba la línea, o sea, el dibujo antes que el color. Y esto quiere decir que el dibujo se defiende por sí solo y también hace que esta obra sea mucho más detallada y precisa. Además de esto, podemos ver que hay una utilización de contrastes entre luces y sombras para generar más volumen en la obra. También podemos ver otra característica de la pintura del Renacimiento. Aparecen las composiciones múltiples, esto quiere decir que cuentan muchas historias en una misma obra. Se pone más atención en el centro del cuadro para que el punto de vista del espectador vaya hacia ahí y sea lo primero que mire. Otra de las características que podemos explicar con la obra de Leonardo es que la simetría que aparece en todas las obras en general. Si trazamos el eje en el centro del cuadro verticalmente, podemos ver que la obra quedaría equilibrada en ambos lados. En el Renacimiento aparece la idea de crear obras con tres planos, o sea, hay una tridimensionalidad. Y en esta obra aparece la profundidad, para darle más realismo, o mejor dicho, naturalismo a la obra. Y bueno, para ir terminando, les dejamos una frase que dijo Leonardo que nos pareció que está bastante buena y que dice: el pintor es dueño de todas las cosas que el hombre pueda pensar, lo que en el universo existe por esencia, presencia o imaginación, él lo tiene antes en su mente y en sus manos. Y en sus manos, juegos. Bueno, gracias. Síganos para escuchar los otros podcasts. Se viene uno muy interesante. Bueno, igual nuestro Instagram es podcast.com.io.